Muy buenos días para todos, que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Hoy, con la ayuda del Señor, estaremos estudiando el capítulo 10 de Apocalipsis. Desde mi perspectiva, este es uno de los capítulos tal vez más difíciles de interpretar, de darle una interpretación correcta por su contenido. Ya cuando entremos en el texto nos daremos cuenta de la dificultad que hay para afirmar ciertas cosas con respecto a su propio contenido. Este capítulo 10, en compañía del capítulo 11 también, son paréntesis, son sucesos que de alguna manera se apartan de la línea del contenido que se venía tratando en el capítulo 9. Recordemos que el capítulo 9 habla de los tres últimos ayes o de los tres últimos toques de trompeta y que se tocó la quinta y la sexta. Quiere decir que el capítulo 10 y el capítulo 11 están dentro de la sexta y la séptima trompeta. Es porque en el capítulo 11, versículo 14 dice: el segundo ay pasó, y he aquí el tercer ay viene pronto. Quiere decir que el contenido del capítulo 10 y el capítulo 11 está dentro de ese espacio de la sexta trompeta y de la séptima trompeta. Veamos lo que dice el contenido de este capítulo 10. Dice: vi descender, es lo que Juan está expresando, vi descender del cielo. Quiere decir que Juan en este espacio está aquí en la tierra. En esta perspectiva, él está aquí en la tierra, y entonces dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Bueno, la pregunta que siempre obligadamente nos tenemos que hacer: ¿quién es este ángel fuerte? Lo que llama la atención es que Juan dice: vi a otro ángel fuerte. Es como si antes él hubiera visto o hubiese mencionado otro ángel fuerte. Y sí, en el capítulo 5, cuando vemos aquel escenario del trono de Dios y aquel que está sentado en el trono con un libro en su mano, dice el versículo 2: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Este ángel es el primero que él menciona, y por eso ya en el capítulo 10 dice: vi a otro ángel fuerte. Ahora, esto se presta para muchas interpretaciones y algunos afirman que este ángel es el Señor Jesucristo. Dado de que las descripciones que dan, porque no a cualquier ángel se le dan estas descripciones, y simplemente quiero hacer énfasis en ello para luego dar mi perspectiva personal al respecto. Dice, por un lado dice que era un ángel fuerte, no cualquier ángel, era de una envergadura, de una autoridad de parte del Señor. Dice: envuelto en una nube, con el arco iris en su cabeza, ¿sí? Ese arco habla de aquel pacto noénico, aquel pacto que Dios hizo con Noé, de que nunca más iba a volver a destruir la tierra con agua. Y eso habla de las promesas de Dios, de los pactos divinos. El arco iris no es el símbolo de ninguna organización humana, no. Compete solamente a Dios. Fue el símbolo que el Señor dejó como ese pacto con Noé, de fe, de esperanza, de que no iba a volver a destruir la tierra con agua.
El arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol resplandeciente, sus pies como columnas de fuego. Bueno, los pies hablan de las piernas, como columnas de fuego. Si uno considera esos detalles, pues rápidamente lo podemos asimilar con la descripción que se da en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, la revelación que está teniendo Juan sobre el Cristo glorificado. El Señor está allí diciéndole: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y esas descripciones fue la que Juan vio sobre aquel personaje maravilloso que es el Señor Jesucristo en el capítulo 1. Por esas razones algunos afirman que es el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ir mirando que desde nuestra perspectiva no puede ser el Señor Jesucristo, es un ángel, es un ángel. Primero por la razón de que él dice otro ángel fuerte. Y el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nunca es presentado como un ángel. El Nuevo Testamento y sobre todo el libro de Apocalipsis, que dicho sea de paso, el tema de Apocalipsis es Jesucristo. Pero nunca es presentado como un ángel. Siempre es presentado como lo que es, como el alfa, la omega, el principio, el fin, el creador de todas las cosas, el Cordero de Dios, el Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, por esa razón no puede ser el Señor Jesucristo. Además de eso, es que el Señor es el que le está mostrando la visión o le está mostrando la revelación de Apocalipsis a Juan. Por otro lado, en el versículo 6 dice que juró por el que vive por los siglos de los siglos. Es decir, está jurando por Dios. Si hubiese sido el Señor Jesucristo, pues no tendría por quién más jurar sino por sí mismo. Entonces, por esas razones podemos decir, no estamos afirmando, pero sí podemos pensar que este ángel no es el Señor Jesucristo, que es un ángel de mucha envergadura, de una, vamos a decir, recibió de parte del Señor una autoridad y una misión específica que lo lleva a Juan ver y dar estas descripciones majestuosas. No quiere decir que si en este caso un ángel que viene de parte del Señor, Juan lo describe de esa manera, tenga que ser el mismo Señor Jesucristo. Lo que sí podemos afirmar es que este ángel viene en representación del Señor Jesús, viene autorizado por él. Por eso su descripción gloriosa y su descripción majestuosa. Ahora, cabe aquí resaltar lo siguiente. A veces este capítulo 10 nos lleva solamente a pensar en dos cosas. Por un lado en el ángel, por otro lado en el librito. Pero en el fondo siempre vamos a estar mirando la gloria del Señor, la majestuosidad del Señor. Siempre vamos a ver aquí la soberanía de Dios, de que Dios siempre tiene el control. Y aquí lo vemos, está autorizando a un ángel, porque Él tiene el poder de hacerlo. Él es el soberano, Él es el dueño del universo. Alabado sea el Señor, y tiene todo el poder y toda la libertad de autorizar a un agente, en este caso a un ángel, para una misión específica. Por eso las descripciones que Juan está dando aquí. Entonces, desde nuestra perspectiva, decimos que este ángel no es Cristo, es un ángel glorioso, es un ángel de una envergadura extraordinaria de parte del Señor y que viene en representación del Señor Jesucristo. Verso 2 dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. La otra pregunta obligada, que vamos a explicarlo un poco más adelante, pero vamos a decir algo al respecto. Tenía en su mano un librito abierto. Algunos opinan que este librito es el mismo libro del capítulo 5, del que está sentado en el trono y lo tiene en su mano, un libro. Pero si usted nota,
la gramática dice librito, y la palabra griega habla de diminutivo, es decir, el diminutivo de un libro es librito. Quiere decir que no es el mismo libro del capítulo 5. Recuerde que el libro del capítulo 5 habla de ese testamento sobre todo el universo. Es decir, el testamento o la escritura pública que le da al Señor Jesucristo todo el poder de tener posesión sobre todas las cosas creadas. Y cabe ahí la historia, todos los sucesos apocalípticos, todos los eventos futuros que se iban a desarrollar de ahí en adelante están en ese testamento. ¿Y quién es el que tiene el poder para ejecutarlo? El Señor a través de sus ángeles. Los ángeles son los que ejecutan bajo el poder, bajo la autoridad del Señor Jesucristo, ejecutan todos sus juicios. Y ahí los vemos como las trompetas son sonadas por ángeles, luego las copas de la ira son derramadas por ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo bajo la autoridad, bajo el liderazgo del Señor Jesucristo. Entonces este librito, podríamos decir que es como una extracción de aquel libro grande. Pero su contenido no es otro que el misterio de Dios que vamos a mirar más adelante, que no es otra cosa que el Evangelio del Señor. Pero cuando lleguemos allá lo explicaremos un poco mejor. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Mire qué tremendo esto. Si ubicamos esto geográficamente, el mar en el Apocalipsis tiene que ver con el mar Mediterráneo y la tierra tiene que ver con la tierra gloriosa. Pero si lo vemos desde una expectativa general, pues es como diciendo, si este ángel viene en representación del Señor, es como diciendo el Señor: yo soy el que tengo el control, yo soy el dueño, yo soy el que poseo tanto el mar como la tierra, yo soy el dueño de todo, yo soy el soberano de todo el universo. Alabado sea el Señor. Y esto nos deja ver esa grandeza, esa sublimidad del Señor sobre todas las cosas creadas. Él es el que tiene el dominio, Él es el dueño de todo. A veces los hombres se ufanan diciendo: yo soy el dueño de esto, yo soy el dueño de aquello. Y bueno, los que tienen dinero procuran comprar y poseer y amasar riquezas y amasar tierras como si realmente fueran de ellos. Finalmente, el dueño de todo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño de todo y Él es el que ejerce dominio sobre ellos. Finalmente, cuando se mueran, van a tener que repartirlo entre sus herederos y a ver si le dan un buen uso a eso. Finalmente, mi hermano querido, lo que quiero resaltar es que aquí vemos la soberanía de Dios. Aquí vemos el poder de dominio que tiene el Señor sobre toda su creación. ¿Por qué hacemos realce a eso? Porque el mismo capítulo 10 menciona 3 veces que este ángel tiene su pie sobre el mar y sobre la tierra. Esto es un evento, o esto es, vamos a decir, digamos que una realidad que quiere afirmarse para entregarnos esa gran revelación, esa gran verdad de que el Señor es el dueño, el que tiene el dominio de todo. No es el hombre, es Dios. Tampoco es el diablo, tampoco son los demonios los que tienen el control de todo. No, es Dios mismo a través de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y en el versículo 8, la última parte, dice que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Hace énfasis en ese evento. Y vuelvo y digo, por un lado muestra la majestuosidad de este ángel, lo glorioso que es este ángel, ya que viene en representación de nuestro Señor Jesucristo. Pero lógicamente todo enfoca
a la majestuosidad, a lo glorioso, a lo sublime que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, aquel ángel, aquí estamos considerando lo que Juan vio. Y vio aquel ángel fuerte que tenía en su mano un librito abierto. ¿Qué hizo el ángel? Dice, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Alzó su voz, clamó al cielo, una voz potente. Y lo compara como ruge un león. Los que estudian el hábitat del león dicen que cuando el león tiene su presa, ruge como para espantar a cualquier amenaza que tenga a su alrededor. Y dicen que su rugido se escucha a más de 2 kilómetros de distancia a la redonda. Así que ya usted se podrá imaginar lo potente que es este rugido de león. Y así fue la voz con la que clamó este ángel. Clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Los truenos tienen 2 expectativas o 2 interpretaciones. Por un lado habla de la voz de Dios. Los truenos en la Biblia tienen que ver con la voz de Dios. Cuando Moisés subía al monte Sinaí, Dios hablaba cara a cara con Moisés. Y lo que veían y lo que oían el pueblo de Israel abajo del monte era que tronaba y humeaba el monte Sinaí. Por otro lado, hermano, en el Apocalipsis los truenos están relacionados con los juicios, Entonces es como si este clamor del ángel hubiera provocado la voz de Dios en la dirección de los juicios. Es como si ya prácticamente se dijera, bueno, ya a partir de ahora los últimos juicios de Dios vienen de inmediato, de insofacto. Y es lo que más adelante el ángel va a clamar, que el tiempo ya no es más. Ahora, ¿qué emitieron estas voces? No nos podemos meter en ese terreno porque no hay argumentos, no hay certeza. Todo lo que se pueda decir al respecto sería mera especulación. Por lo tanto, simplemente nos quedamos con lo que el texto nos dice. 7 truenos emitieron sus voces. Eso fue lo que escuchó Juan. Juan sí entendió el mensaje. Juan sí supo lo que estos truenos emitieron. Lo que de alguna manera, si le damos esa interpretación, la voz de Dios, lo que Dios dijo a través de estos truenos, Juan sí lo pudo entender. ¿Por qué? Porque el verso 4 dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan sí pudo entender el mensaje de los 7 truenos, pero quedaron ocultos por orden divina. Se le prohibió a Juan escribir lo que estaba escuchando. No sabemos realmente qué fue lo que Juan escuchó, pero no fue nada agradable lo que Juan escuchó, porque tiene que ver con los sucesos venideros, tiene que ver con la inminencia de los últimos juicios, del último ay del capítulo 9. Esa 7ª trompeta que está por tocarse, que va a desencadenar esa serie de juicios de las copas de la ira de Dios. Así que no pudo haber sido nada agradable para lo que le espera a los moradores de la tierra de ahí en adelante. Si hasta aquí los juicios han ido creciendo de nivel, ¿cómo será a partir de ahora, que es el último ay? La 7ª trompeta está por tocarse. Entonces Juan se le prohíbe, y aquí vemos entonces la autoridad de Dios, la soberanía de Dios,
y que Él tiene el control del tiempo, Él tiene el control de la historia, Él tiene el control de los sucesos. A Él no se le escapa absolutamente nada, todo está divinamente diseñado, y así como el Señor lo ha diseñado, así el Señor lo va a llevar a cabo. Todo está escrito, Apocalipsis está escrito, y Apocalipsis, así como está escrito, se va a cumplir al pie de la letra, porque quien dio esta revelación no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Alabado sea el Señor. Pero aquí vemos en su ejercicio de soberano, de tener la autoridad, y le ordena a Juan no escribir, y Juan no lo escribe. Por eso queda ahí ocultamente. Es como un mensaje codificado ahí, secreto, oculto al conocimiento nuestro. Verso 5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra vuelve y hace el realce, como ya lo habíamos dicho, de su envergadura, de su grandeza, tal vez de su estatura. Era tal vez un ángel demasiado grande, porque para tener un pie sobre el mar Mediterráneo y sobre la tierra santa, dándole la interpretación de que Dios tiene el dominio sobre toda su creación, pues merece ser un ángel de una estatura considerable. Dice que levantó su mano al cielo, y aquí está la razón por la que podemos, entre otras, podemos decir que no es nuestro Señor Jesucristo, sino que es un ángel. Dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos. La pregunta es: ¿quién vive por los siglos de los siglos si no es Dios mismo? Dios es eterno. Nosotros los hombres somos inmortales. ¿Por qué? Porque tenemos una vida eterna, podríamos decirlo así para que lo podamos entender. Pero no somos eternos. ¿Por qué? Porque tuvimos un comienzo, porque tuvimos un origen. El único eterno en toda la expresión de la palabra eternidad es Dios, porque Dios no tiene principio, tampoco tiene fin. A Dios nadie lo creó. Dios siempre ha sido, siempre ha existido. El que nunca ha dependido de nadie para existir ni para hacer lo que Él ha hecho. Él lo ha hecho porque Él es Dios, porque Él es eterno. Entonces, cuando el ángel dice el que vive por los siglos de los siglos, está hablando de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Él no tuvo principio, tampoco tiene fin. Que creó el cielo y las cosas que están en él. Para aquel que de pronto le queda alguna duda, ¿quién creó el cielo? Y todo lo que en ellos hay. Si hablamos de ese cielo, tendremos que hablar de las estrellas, tenemos que hablar de los planetas, de los sistemas solares, de los agujeros negros, de todos esos seres celestes que hay en el cielo. Y si vamos un poco más arriba al hábitat de Dios, pues Dios creó todo lo que hay allá en el cielo, ángeles, serafines, todo ese ejército angelical Dios lo creó. Y aquí el ángel está reconociendo, está aseverando esta gran verdad con respecto a Dios. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella. ¿Quién creó la tierra? Dios. No fue producto de una evolución, de una explosión cósmica, de ninguna manera, mucho menos fue el producto de la inteligencia del ser humano. Esto lo hizo Dios, Dios que es eterno. Alabado sea el Señor. Y el mar y las cosas que están en él. Lo majestuoso que es el mar. Recuerde que la tierra, las 3/4 partes de la tierra son agua y una cuarta parte es tierra. Ahora, si la tierra es redonda, ¿cómo explicamos que el agua no se sale de su cauce? Ahí está lo maravilloso de la creación de Dios, el poder que Dios tiene sobre su creación.
Porque Dios le colocó límites al mar, le colocó límites a los ríos, le colocó límites a todas las cosas. Y las cosas funcionan como Dios las diseñó. Como Dios las diseñó. Alabado sea el Señor. Él sigue teniendo el control de todo. ¿Cuál era el mensaje y por qué causa juró por el que vive por los siglos de los siglos, el creador del cielo, el creador de la tierra, el creador del mar? ¿Qué fue lo que juró? Que el tiempo no sería más. Usted sabe que un juramento es como para afirmar algo. Es como para aseverar algo de que así va a ser, de que no hay manera de cambiar la declaración que se está haciendo. En este caso, el mensaje del ángel tiene que ver con el mensaje de que el tiempo no sería más. ¿Y a qué tiempo está haciendo énfasis el ángel? Al tiempo de la dispensación de la gracia. A ese tiempo en que, vamos a decir, el evangelio se ha predicado y la gracia de Dios se ha manifestado a lo largo de estos 2000 años, donde el hombre ha tenido la oportunidad de ser salvo, de ser rescatado, de ser redimido de sus pecados y de recibir la esperanza de la vida eterna solamente creyendo en el Señor, solamente aceptando el plan salvífico de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces no sería más ya ese tiempo final, es decir, es como si el ángel estuviera diciendo ya entramos a la etapa final de este tiempo. Ya se acabó el tiempo. Ya lo que tiene que suceder va a suceder rápido. Ya el tiempo está por finalizar. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje angelical. Alabado sea el Señor. Y si lo ubicamos dentro del contexto que estamos estudiando, es como si el tiempo de la séptima trompeta es como si el Señor le fuese a meter el acelerador para que todo se cumpliese rápido. Y así va a ser. Así va a ser. Ya Apocalipsis va a entrar en su etapa final de cumplimiento y los juicios venideros van a ser de manera acelerada para darle finalmente el ultimátum a este tiempo de gran tribulación, a este tiempo de juicios donde la ira de Dios se ha manifestado sobre los moradores de la tierra. Verso 7. Que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ese séptimo ángel tiene que ver con el que va a tocar la trompeta, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, se terminará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Cuál es el misterio de Dios aquí? ¿Qué es lo que se va a terminar con respecto al misterio de Dios? Si ustedes me permiten leer Romanos capítulo 16, aquí encontramos que Pablo nos explica de qué se trata ese misterio. El 25 y el 26 del capítulo 16 de Romanos dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo con respecto al misterio de Dios? Que tiene que ver con la revelación de nuestro Señor Jesucristo.
Este misterio no es otra cosa que el Evangelio del Señor Jesucristo. Es el cumplimiento de la promesa de redención a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que fue revelado a los profetas, pero que ellos no lo entendieron a cabalidad, no vivieron para verlo, simplemente lo vieron de lejos. El profeta Isaías habló, dicho sea de paso, se le conoce como el quinto evangelio, como el profeta mesiánico, y vio a Jesús y vaticinó mucho de los detalles con respecto a la vida del Señor Jesucristo. Pero simplemente lo vieron de lejos, simplemente lo vieron por la fe, lo vaticinaron, pero no vivieron para verlo. Entonces, este misterio del que está hablando aquí el ángel y que Pablo nos explica, tiene que ver con el Evangelio del Señor, que no es otra cosa que la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es el contenido de lo que vino Jesús a hacer aquí a esta tierra. ¿Y a qué vino Jesús a la tierra? Pues a morir por el hombre, a colocarse como el sustituto, como aquel que iba a llevar todo el juicio de nuestro pecado, para que usted y yo fuéramos salvos. Sencillo, así, para condensarlo, para simplificar este misterio y no entrar en tanto detalle. Es eso, ese es el plan salvador de nuestro Señor Jesucristo. Y todo termina allí en la cruz. Pero no solamente termina allí, termina con su resurrección. Alabado sea el Señor. Porque la resurrección es la legitimación de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si el Señor se hubiera quedado en la tumba, de nada hubiera servido todo lo que Él hizo y morir de la manera como murió. Pero resucitó para darle vida, para legitimar su obra redentora. Y por eso es que por estos 2000 años de historia, todo aquel que hemos creído en Él, hemos sido salvos y somos salvos por la fe en Jesucristo. Entonces, ese es el misterio, que lo podríamos, digamos que, explicar de una manera más sencilla. Este misterio tiene que ver con esa dispensación de la gracia. Precisamente hace 2000 años vino el Señor, cumplió su propósito redentor, resucitó, y ha estado con la iglesia y nos dejó su Espíritu Santo. Y la iglesia ha estado predicando ese misterio, ha estado haciendo presencia a lo largo de la historia en toda nación, en todo lugar geográfico de la tierra. Ha estado la iglesia haciendo presencia y predicando este evangelio, este misterio de Dios, revelado ya revelado a los hombres por su gracia, por su amor y por su misericordia. Entonces, cuando el ángel comience a tocar la séptima trompeta, dice que el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Terminará. Esa dispensación de la gracia, esa dispensación en la que no tenemos que hacer nosotros méritos para ser salvos, sino solamente creer y aceptar ese plan salvífico de parte del Señor, va a llegar a su final. Va a llegar a su final. Todo ha sido por gracia, de manera inmerecida, porque no es que nos ganamos la salvación, no es que hemos hecho mérito y por eso es que somos salvos, o el Señor nos ha escogido porque somos buenos. No. Es todo por la gracia, por la misericordia de Dios. Entonces, si hablamos dispensacionalmente, este misterio tiene que ver con el final de la dispensación de la gracia de Dios, de la predicación del Evangelio, donde la iglesia ha hecho presencia, donde la iglesia ha sido, vamos a decir, de manera presencial, un agente directo de la predicación, de la multiplicación de este mensaje, de este misterio de Dios, de la salvación, de la redención, pero todo por gracia, por gracia. Versículo 8. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito. Esta es la segunda parte de este capítulo 10. Vimos lo que Juan vio con respecto al ángel. ¿Qué hizo el ángel? Ahora se le ordena a Juan algo. ¿Cuál es esa voz que oí del cielo? Pues debe ser la voz del Señor Jesucristo. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo.
esa misma voz que le dijo no escribas. ¿Qué le dijo? Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra, y vuelve y hace realce a ese aspecto majestuoso de grandeza, bueno, que como ya hemos dicho, este ángel viene en representación del Señor y habla pues también de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Verso 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Alabado sea el Señor. Dijimos que entonces la otra pregunta que surge aquí es, ¿qué tiene que ver qué es ese librito? Bueno, sin lugar a dudas, ese librito tiene que ver con el Evangelio del Señor. Si bien podríamos pensar, como dije al comienzo, algunos piensan que es el libro del capítulo 5, pero no lo es. Si bien pudiéramos pensar, es una extracción tal vez de ese libro del capítulo 5, es una extracción que va a mostrar lo que de ahí en adelante va a ocurrir en el Apocalipsis, en la revelación divina, pero yo creo y me inclino a pensar que este librito no es otra cosa que el Evangelio del Señor, que esa escritura revelada, escrita, que explica el plan de redención, que explica ese misterio que para los profetas fue oculto, pero que para los apóstoles, para la iglesia ha sido revelado a través de sus apóstoles, a través de los escritos que hicieron pues los apóstoles del Señor. Y decimos esto porque si lo ubicamos este tiempo, en el momento en que Juan está recibiendo la revelación, él recibe la orden. Es necesario que profetices otra vez. Juan había predicado, había sido pastor de la iglesia de Éfeso y bueno, había predicado toda su vida hasta que fue preso y llevado a la isla de Patmos, donde está recibiendo esta revelación. En otras palabras, el mensaje del ángel fuerte es que le dice Juan, si tú has pensado que aquí terminó su carrera, si tú has pensado que este es el final de su carrera como apóstol, como predicador, como profeta, pues estás equivocado. Vas a tener que salir de aquí y vas a tener que predicar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Alabado sea el Señor. Y eso fue lo que hizo Juan. Una vez salió de la isla de Patmos, escribió su revelación, la entregó a las iglesias y bueno, hasta el día de su muerte siguió predicando, siguió profetizando, siguió hablando del misterio de Dios, siguió hablando del Evangelio. Alabado sea el Señor, porque el Evangelio como tal, por un lado, tenemos que decir lo siguiente, habla de ese plan salvador, pero también de los juicios del Señor. Es decir, habla de las bendiciones de creer en el plan salvador, pero también de las consecuencias de aquellos que no creen en el Señor, que no aceptan el plan salvador del Señor. Entonces todo eso tiene que ver con el Evangelio. Y es lo que la iglesia ha hecho desde hace 2000 años. Desde su fundación la iglesia ha hecho presencia y ha predicado. Y sigue predicando y hoy seguimos predicando. Gracias a Dios tenemos estos medios tecnológicos que nos permiten llegar a mucha gente y predicar esta palabra. Y yo creo, hermano, que es importante que nosotros los predicadores tomemos conciencia de que tenemos que predicar
No lo que pensamos nosotros, lo que nos parece bien, sino el contenido del Evangelio. Lo que dice la Escritura. Eso es lo que tenemos nosotros que predicar. Si bien es cierto, quienes amamos al Señor y amamos la palabra y la estudiamos, la Biblia nos es como esa miel, es dulce, nos agrada estudiar la palabra. Y cuando el ángel le dice que será como miel a su boca y luego en su vientre será amargo, tiene esas dos connotaciones en la Escritura. Por un lado es dulce para quienes la amamos, pero también lleva esa dosis de confrontación, porque si bien es cierto el Evangelio nos ofrece la salvación de manera gratuita por gracia de Dios, solamente hay una exigencia divina y es creer y aceptar ese plan salvador que lo hemos hecho y somos salvos y hemos disfrutado de esa bendición. Pero por otro lado tiene esa dosis de confrontación, que es lo que no nos agrada como seres humanos. Es esa exigencia, esas demandas que la Biblia, que la palabra del Señor, que el Evangelio del Señor nos demanda. Recuerde que el Señor le dijo a sus discípulos en su momento, en su tiempo, tomen su cruz y síganme. Y si hay algo difícil para el ser humano, es lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Tomen su cruz, síganme, niéguese a sí mismo, renuncien. Mueran a sus propios deseos y vivan para mí. Eso no es tan fácil. En la retórica parece fácil, pero en la práctica es muy difícil. Y es lo que hoy la iglesia carece, es lo que hoy los supuestos seguidores de Jesús carecen. Solamente hablan de las bendiciones, solamente hablan de las promesas, solamente hablan de la fe y de la esperanza, pero no hablan de las exigencias, no hablan de las demandas, no hablan de que tenemos que negarnos a cosas que a Dios le desagradan para poder nosotros agradar a aquel que nos tomó por soldados. Entonces, ¿cuál fue la orden del ángel? La orden del ángel fue que tenía que comer el rollo, es decir, leerlo, estudiarlo, saborearlo, escudriñarlo, y que iba a tener esos dos efectos. Por un lado, la dulzura de la miel y por otro lado iba a amargar su vientre. Entonces, ya he explicado la connotación que tiene a nivel personal, las Escrituras, el Evangelio del Señor, todos los beneficios que recibimos por creer en el Señor, pero también las demandas. Por otro lado, hermano, la parte dulce tiene que ver con nosotros los que hemos sido salvos. Finalmente disfrutamos de todas las bondades del Evangelio. Pero por otro lado, lo amargo tiene que ver con aquellos que no creen en el Señor, con aquellos que abiertamente se rebelan contra lo que el Señor ha establecido, niegan a creer el Evangelio del Señor. Para ellos lo amargo de Apocalipsis, para ellos lo amargo de los juicios de Dios, de la justa ira del Cordero, para ellos esa amargura no es nada agradable, y ya lo hemos venido diciendo y lo seguiremos diciendo en la medida que sigamos estudiando estos juicios, que va a ser un tiempo terrible. La justa ira de Dios. Entonces, mis hermanos queridos, terminamos con el versículo 11, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No era el final del ministerio de Juan. Si bien es cierto, Juan tendría unos 95 años, aproximadamente un poco más de 90 años para este momento, pero todavía le quedaba vida para seguir predicando, y esa fue la orden del ángel. De hecho, Juan lo hizo, murió de muerte natural predicando. Ahora, hermano, si Juan de alguna manera que representa a la iglesia, esa es nuestra encomienda. Mi hermano querido que me escucha, pastor, iglesia del Señor, esa es nuestra encomienda de parte del Señor para nosotros. Tenemos que seguir predicando. Ahora, debemos preguntarnos con qué responsabilidad lo estamos haciendo.
¿Estamos predicando el Evangelio fielmente o lo estamos haciendo a nuestra propia conveniencia? ¿O por favorecer a los hombres o por complacer a los demás? Tenemos un mensaje de urgencia, tenemos un mensaje relevante del cual no podemos nosotros callar. Y esa es la orden angelical, es la orden del Señor que tenemos que seguir predicando. Desde el tiempo de Juan, la iglesia lo ha venido haciendo, lo está haciendo ahora y lo seguirá haciendo hasta que el Señor venga por su iglesia. Y ya en ese periodo álgido de la gran tribulación, Dios tendrá las personas indicadas también, sus instrumentos para seguir predicando este evangelio hasta la consumación del misterio de Dios, hasta que ya llegue a su final completamente esta dispensación de la gracia, para dar comienzo a la última dispensación, que es el milenio, ya cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra y establezca su reino milenial. Mis hermanos queridos, no podemos callar. Lo que Dios ha hecho con nosotros, no podemos callarlo. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, si me lo permiten, moral con Dios por lo que Él ha hecho con nosotros, de compartir esta verdad eterna con aquellos que todavía no disfrutan de lo que usted y yo hemos disfrutado. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé la sabiduría, que cada día alumbre nuestro entendimiento para poder entender las Escrituras y poderla entregar fielmente, en el caso de nosotros los predicadores, hacerlo con toda la fidelidad, con toda la responsabilidad que esto merece de predicar la palabra. Que mi Dios me los bendiga a todos. Buen día para todos. Muchas gracias.